gusto, un placer estar aquí en el barrio de La Campana, lugar emblemático en esta fecha de Viernes de Dolores. Y pues el día de hoy nuestro amigo Sergio Octavio López Oscos y un servidor Javier Emiliani Mendoza, pues vamos a dar una plática sobre la historia del altar de Dolores. Vamos a iniciar, pues como pueden ver en la imagen, es una representación digital de un altar donde lo vemos con una saturación especial, con muchos adornos, con muchos colores, que es precisamente el barroco en todo su esplendor, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, pues vamos a iniciar con el origen de esta celebración. Lo encontramos en la Biblia, donde Simeón bendice a la Virgen María cuando van a presentar al niño Dios, y le dice que textual, se los leo, dice: tu hijo ha venido a este mundo para muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán y podrán manifestarlo en su pensamiento y en sus corazones, pero a ti, María, una espada atravesará tu alma. Es precisamente el inicio, o más bien la base fundamental de la tradición de Viernes de Dolores, donde a la Virgen la vamos a encontrar siempre representando ese dolor con una daga, con una espada. Y bueno, pues el origen de esa tradición es en el siglo XIII, en Europa, en la época medieval, en la alta era medieval, donde comienzan varios grupos, varias personas religiosas a tener en atención a la Virgen en sus dolores. Les empieza a atraer, a llamar la atención el sentir de la Virgen en estos momentos difíciles, y lo hacen suyo. Los primeros son los servitas. Es un grupo de personas de la alta sociedad en Florencia, en Italia, que deciden trabajar juntos y se retiran a formar una orden religiosa llamada los Siervos de María. Podemos ver una imagen que tengo aquí a este lado, donde están los siete fundadores de la orden de los servitas, y la Virgen de los Dolores les está entregando su hábito. Es un hábito negro, precisamente porque ellos están de luto. Es para representar el apego al sufrimiento de la Virgen, porque es por eso que el hábito de ellos es color negro. También tenemos en 1233 en esta advocación a dos personajes muy importantes, a Santa Catalina y a Santa Brígida. Estas dos personas, Santa Brígida de Suecia, la Virgen María le habla en un sueño y le pide que invite a las personas a que reflexionen sobre los dolores de ella como madre al ver a su hijo muerto, y le concede gracias. Le dice que le va a conceder 7 gracias a todas aquellas personas que oren y acompañen rezando diariamente 7 Aves Marías mientras meditan las lágrimas y los dolores. Así es como Santa Brígida hace conocer lo que la Virgen María le dice. Bueno, entonces a Santa Brígida de Suecia y a Santa Isabel de Hungría, a ella le aparece Jesús, y Jesús le dice que le va a conceder 4 gracias a las personas que honren a su madre en su sufrimiento. Esos son
los orígenes medievales de la advocación de la Virgen de los Dolores. Bueno, y tenemos aquí los 7 dolores. ¿Por qué 7? El número 7 es un número muy especial en la religión católica, que habla de perfección, que habla de divinidad. Entonces vamos a encontrar ese número como un número perfecto, y precisamente por eso se encuentran en la Biblia algunos pasajes que hablen de sufrimiento para configurar los 7 dolores de la Virgen. Allí podemos ver, el primero es la profecía de Simeón, que ya vimos, la huida de Egipto, cuando tienen que salir a escondidas porque Herodes los persigue, la pérdida de Jesús cuando él se queda en el templo con los sacerdotes, y la Virgen y San José regresan hacia Jerusalén, se dan cuenta que no va. Ese es el tercer dolor. El cuarto dolor es el encuentro de Jesús en la cruz con la Virgen María rumbo al Calvario. Posteriormente tenemos la crucifixión y agonía, y el sexto dolor es el único que no aparece textualmente en la Biblia. Los otros 6 los vamos a encontrar, pero este séptimo no. Sin embargo, la piedad, que es tan propia de la Iglesia Católica, lo reconoce como un momento muy especial. En algún momento se baja de la cruz a Jesús ya muerto y su madre lo recibe. Es algo natural que pudo haber pasado y que nos explica el dolor que sufre una madre. Entonces es el único dolor de los 7 que no está descrito. Sin embargo, artísticamente hay piezas muy importantes representando este dolor. Tan es así que en la Basílica de San Pedro pues tenemos la Piedad de Miguel Ángel, una de las grandes obras del mundo, pues se encuentra en el principal templo de la religión católica. Y el séptimo pues es el entierro y la soledad de María. Esos son los 7 dolores de la Virgen. Y bueno, ¿cómo surge la imagen de los dolores ya propiamente? Inicialmente la vamos a encontrar dentro de un grupo, en una escena donde se encuentra Jesús, María Magdalena, San Juan, y de ahí se extrae para hacer una advocación propia, y la vamos a encontrar ya de manera independiente, siempre con su daga o de luto. Estas 2 imágenes son románicas, es decir, tienen más de 1000 años que fueron pintadas, una en madera y la otra sobre la roca, y a veces creemos que es más reciente, vemos una imagen como la que tenemos en catedral y pensamos pues que es relativamente cercana. No, es muy parecida a la que tenemos en esta parte de la pantalla, y es una imagen que tiene 1200 años. Entonces de allí surge para ser un personaje principal en la religión católica. La vestimenta, nosotros vamos a ver una mujer hebrea, una mujer romana, una mujer griega. Ese es el origen de la vestimenta de la Virgen María, que son los 3 estilos que se vivieron en su momento cuando ella estuvo en la tierra. Es muy parecido a lo que nosotros encontramos en la representación de Dolorosas. A partir del siglo XV y XVI se empiezan a vestir de acuerdo a las características de las personas que vivían en ese momento, en ese siglo. Allá tenemos una mujer española con un vestido muy elegante, que es muy parecido al que tiene la Virgen en esa época. O la última fotografía es una mujer española de luto. Ella está, al enviudarse, las mujeres en España no podían vestir otra ropa que no fuese esa vestimenta de negro y blanco. Y bueno, pues la Virgen también la vamos a encontrar vestida de negro y blanco, y es precisamente doña María de la Cueva, condesa viuda de Ureña, quien al ver una imagen que mandó a hacer la reina de España, la vio tan triste, la vio tan viva, tan sentido el dolor,
que dijo: esto es cosa de luto, y se le ocurrió colocarle una de sus ropas. Ella le dona un vestido de los que usaba para que la Virgen lo vistiera. A partir de ahí, en el siglo XVI, la Virgen se viste de blanco y negro, principalmente la Soledad. Quiero mencionarles que la Soledad, o la Virgen de la Soledad como la conocemos, también es una dolorosa. Si nos damos cuenta, cuando vimos los 7 dolores, en el 7º dolor está la soledad de la Virgen. La Virgen de la Piedad, le podemos dar varios nombres, como la Virgen de las Lágrimas, ¿sí? Pero todas refieren al dolor de la Virgen, por lo tanto son iconográficamente Virgen de los Dolores. Perdón, antes de que le pases al último, puse una imagen ya creada en inteligencia digital para que ustedes entendiesen la vestimenta como si la Virgen hubiese vivido en nuestra época, en el siglo XXI, en 2026. Le pusimos un traje sastre con los colores iconográficos que lo representan, pero a la usanza de nuestros días. Vaya, para que entendamos solo el proceso, ¿sí? Y tenemos 2 colores básicos. Aquí está la primera imagen. Esta fue la primera dolorosa que se realizó en el siglo XVI, la primera que se vestió de luto. En la actualidad ya no existe, porque en la Guerra Civil Española fue quemada. Muchas de las imágenes antiguas de España en la Guerra Civil se perdieron. Esta imagen fue una de ellas, fue quemada en Madrid. La siguiente imagen es una iconografía, es un icono ruso. La Iglesia Católica, en sus 2 vertientes más grandes, tenemos la Iglesia Católica Romana y tenemos la Iglesia Ortodoxa, ¿sí? Ellos también tienen a la Virgen de los Dolores, pero no en imagen de bulto, solamente en iconos. La tercera, bueno, pues es una imagen española. Es una Virgen que se encuentra en Sevilla y que, bueno, tiene todas las características que nosotros heredamos de los españoles, principalmente de los sevillanos. Y la cuarta, espero que la ubiquen o la conozcan, es una imagen muy importante que se encuentra en el Santo Desierto. Los padres carmelitas tienen una advocación a la Virgen de los Dolores en el altar, entrando de frente a mano izquierda. Allí es donde tenemos, de un lado tenemos al Señor de las 7 Suertes, y en la capilla contraria está la Virgen de los Dolores. Es una pieza barroca muy importante, a veces pasa desapercibida, no le ponemos la atención debida, pero es de una calidad impresionante. Bueno, vamos a tener entonces dos iconografías en cuanto a color de la Virgen. La vamos a encontrar de luto o la vamos a encontrar en azul y rojo, con algunos destellos en blanco. El azul como el manto, como la divinidad, como el cielo que la cubre, y el rojo como reina madre de Dios, el blanco con pureza. En este caso, bueno, pues ya sabemos que es luto, blanco y negro. Son las 2 representaciones que vamos a encontrar, pero siempre con su daga o con 7 dagas en un corazón. Esto solo hablando de lo más difundido, pero no debemos olvidar que hay grupos que se representan a sí mismos, como es el caso de la tercera imagen. Es una virgen purépecha, se encuentra en Angagua, Michoacán. Allí el grupo de indígenas la visten como se visten ellos. Respetan los colores, pero le ponen un rebozo, le ponen su mandil, su faldón, todas las características del ropaje propio de los indígenas. Así es que, bueno, no nos vamos a limitar a la iconografía tradicional o clásica que viene de Europa, sino también vamos a encontrar unas representaciones muy propias mexicanas. Para reconocer una pieza, una virgen, una imagen, tiene algunos elementos importantes que se les llaman atributos, y el atributo más importante de la Virgen pues son las dagas, ya sea una sola daga, un corazón con 7 dagas, pero siempre va a tener esa
esa indicación que nos va a recordar a Simeón y su profecía: una daga atravesará tu alma. En el centro tenemos una representación con 6 dagas, y la número 7 en el centro forma la cruz. Si se dan cuenta, pues es una espada que está haciendo de cruz. Y bueno, el corazón de María. En la última imagen, una imagen del siglo XIX, colección particular, pues tiene allí un corazón con la daga, únicamente puro corazón. Es así como vemos los atributos de la Virgen. Otras piezas que acompañan a la Virgen y a los altares es el Arma Christi. Esto está en latín. En español literal son armas de Cristo o los instrumentos de la pasión. Siempre acostumbran a acompañar a la Virgen. Aquí la vamos a ver como alrededor los ángeles van llevando los clavos, la escalera y todos los elementos que se ocuparon en la pasión. Y es muy común utilizarlos en el altar de Dolores. Bueno, ese altar que está allí, si alguno lo reconoce aquí en el barrio, pues es de aquí del barrio de La Campana, y tiene precisamente los elementos de Arma Christi. Es muy importante mantenerlos y tenerlos en los altares, porque precisamente nos hablan de la Semana Santa y la Pasión de Cristo. Bueno, llegamos a México. Tenemos 500 años de altares en México, y encontramos un documento en Veracruz, en el Museo de Arte Veracruzano, es del siglo XVIII, donde describe el primer altar de Dolores, y nos dice que fue este personaje, Fray Bartolomé de Olmedo, en San Juan de Ulúa. Esto es quizá un poquito difícil. Yo, al interpretar el documento, lo veo más como la intención de legitimar el origen del altar, pero es un poquito complicado. Si recordamos que Hernán Cortés pisa tierra veracruzana un Viernes Santo, entonces el Viernes de Dolores había pasado 8 días antes, pero vaya, no es del todo erróneo. Sin embargo, les digo, el documento es del siglo XVIII, y allí nos describe claramente que Fray Bartolomé de Olmedo colocó el primer altar en San Juan de Ulúa. En esta imagen quise representarlo pues con esa intención de colocar un pequeño altar, quizás sencillo, una vela, un par de flores, lo que encontrase, y al fondo los barcos de los españoles y los guerreros españoles. Sin embargo, pocos años después de esta fecha, hay 2 órdenes religiosas muy importantes que sí estuvieron desarrollando el amor por la Virgen de los Dolores en nuestro país, que van a ser los franciscanos, que llegaron en 1524, y ellos van a hacer una parte importante en la propagación del cariño, el amor por la Virgen de los Dolores. Así es que si ellos llegaron en 1524, pues ya tenemos 500 años de tradición en nuestro país. Y posteriormente llegan los jesuitas. Ellos van a ser las 2 órdenes religiosas más importantes que van a difundir a la Virgen de los Dolores en México, desde que se llamaba, pues la Nueva España. Los terceros, que son los que iniciaron con la advocación de la Virgen en el año 1200, bueno, pues aquí a México llegaron ya muy tarde, llegaron ya que nosotros habíamos nacido. Ellos llegaron en 1948, bueno, no todos, yo tampoco había nacido en el 48, pero es muy reciente la llegada de los servitas. Sin embargo, la tradición ya estaba muy arraigada en nuestro país. Y aquí tenemos una de las imágenes más importantes, dolorosa, que se encontraba en la Ciudad de México, justo en un templo jesuita. Se encontraba en la Profesa. Era, le llamaban la porterita. Es una Virgen dolorosa, pero le decían la porterita porque estaba entrando a mano derecha del templo. Entonces todas las personas que llegaban se persinaban frente a la imagen
de la Virgen de los Dolores, y de cariño le llamaron la porterita. En ambas representaciones pueden ver que tiene el arma Christi, o las armas de Cristo, de la Pasión. Esta imagen, desafortunadamente, cuando los jesuitas son expulsados del país, pasa a manos de otras órdenes religiosas y la imagen se pierde. Solo nos queda esta pintura, que sigue estando en la Profesa. Allí la podemos ver en la Ciudad de México, y el de un costado es un grabado que se hizo recordando a esa imagen. Otra imagen importante, dolorosa, en la época medieval es la que vemos aquí. Esta imagen también ya está perdida, no sabemos dónde está, pero se encontraba originalmente en el convento de Clarisas de San Juan de la Penitencia. ¿Qué es importante de esta imagen? Que era la patrona de los pintores. La Cofradía de los Pintores de México tenían a esta Virgen como su patrona. Entonces hacían peregrinaciones, iban a orar, tenían toda una serie de actividades que las cofradías tienen relacionadas con la Virgen. Pero como la Virgen no era de la asociación, sino de el convento, pues siempre tenían que pedir permiso para poderla ver, para poderla sacar a alguna procesión. ¿Y qué creen que hicieron los pintores? Pues una Semana Santa les dijeron: préstenoslas por favor, porque vamos a hacer un recorrido. Y la secuestraron, se la llevaron, ya no se la regresaron a las monjitas. Así es que hubo un pleito legal por muchos años para que les regresaran a la Virgen de los Dolores, pidiendo la propiedad las religiosas, y los pintores pues que no la querían regresar porque la consideraban su patrona. Así es que es una de las anécdotas de la Virgen de los Dolores en la época colonial. Y bueno, pues había mucha devoción. Aquí tenemos una pintura, un detalle de un exvoto, también del siglo XVIII, que se encuentra en el Museo Regional de Querétaro, donde podemos ver la vestimenta y, bueno, pues a dos mujeres orando ante la Virgen de los Dolores. Y en el lado contrario tenemos una fotografía de una representación en el Museo de la Máscara en San Luis Potosí. Ahí tienen esa representación con una Virgen también del siglo XVIII y, bueno, un maniquí vestido de época. Aquí les quiero mencionar otra anécdota de esa época. Encontramos un documento testamentario donde María Magdalena de los Dolores, esta persona, una mujer de la época del siglo XVIII, fallece y deja su fortuna para que realicen misas. Se los leo: una dotación de 2,000 pesos oro para misas cantadas todo el año a la Virgen de los Dolores, y otros 1,000 pesos cantados y crédito, es decir, lo que rédito genere este dinero, para que se pague la festividad de Viernes de Dolores. Era tal el amor que tenían a la Virgen que esta persona hereda su fortuna específicamente para misas y para el altar de Dolores de los días viernes. A lo mejor si nos dicen ahorita 3,000 pesos en oro, pues no dimensionamos, pero me di la tarea de preguntarle a una persona experta en dineros y me dice que es alrededor de 39 millones de pesos actuales. Esa es la cantidad que esta persona dejó para que la Virgen tuviese una fiesta digna. Bueno, aquí reconocerán otras características de una Virgen muy nuestra, la Virgen de Guadalupe. Estas pinturas las realizaron también en el siglo XVIII algunos pintores mexicanos, queriendo hacer más mexicana todavía a la Virgen de los Dolores. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, con la iconografía de la Virgen de Guadalupe, pero con una daga y con las armas Christi, los elementos de la Pasión. Fue un intento de
de hacer más mexicana todavía a la Virgen de los Dolores. Y bueno, esta pintura se encuentra en una colección particular y la otra se encuentra en la ciudad de Puebla. Pocas que quedan de estas características. Es una pieza muy peculiar, pero vale la pena también que la conozcan. Y también hoy es 19 de marzo, día de San José. San José, esposo de la Virgen, entonces también en la época colonial, patrono de el virreinato de la Nueva España. Entonces los pintores en su imaginación dicen, bueno, si la Virgen sufría con los dolores, el sufrimiento, pues su esposo también debió haber sufrido. Y es una representación que fue muy querida en la época colonial. Y bueno, aquí hay dos ejemplos donde también le ponen 7 espadas a San José, o una espada, y alrededor ángeles que lo acompañan con los dolores. Son distintos los dolores de San José. El primero es la duda de cuando se entera que la Virgen está embarazada. Ese es el primer dolor. El segundo, la pobreza del nacimiento. El tercero, la circuncisión de Jesús. Recuerden que los judíos hasta la fecha practican la circuncisión, y es el padre quien lleva al hijo pequeño a realizar este acto. Tenemos la profecía de Simeón, la huida de Egipto, el regreso a Egipto y la pérdida de Jesús. ¿Por qué lo tenemos hasta allí? Porque recuerden que Jesús en la Biblia, San José en la Biblia, pues desaparece mucho antes de que Jesús aparece ya de 30 años a vivir su vida pública. Entonces, San José, ¿no nos haces favor de repetirnos otra vez acerca del significado de las dagas de San José? Ok, sí, con gusto. Son 7 dagas, ¿sí? Que son los 7 dolores de San José. El primero, la duda de abandonar a María. Sí. La pobreza al momento del nacimiento de Jesús. Sí. La circuncisión, la profecía de Simeón, la huida de Egipto, el regreso de Egipto y la pérdida de Jesús. Esos son los que se consideran los 7 dolores de San José. Sí, gracias. En el último de la pérdida ¿se refiere a cuando se pierde en el templo o cuando el niño se pierde en el templo? Sí, porque San José ya no aparece en los últimos capítulos. Se cree o se supone que muere antes de que Jesús tenga su vida pública ya ante los judíos. Vaya, es un tema teológico para no alargarnos mucho, pero recuerden que Jesús, hijo del Padre, pues no podría tener 2 padres al momento de sufrir, al momento de estar crucificado, para no confundir. Entonces, bueno, pues San José ya no aparece en los últimos evangelios, ¿sí? Y aquí tenemos, bueno, ahora vamos a ver algunos documentos que también demostraban la fe de la época virreinal. Este documento es importante porque lo escribe Sor Juana Inés de la Cruz. Ella redacta una serie de poemas, de versos y de oraciones que son para interpretarse en un rosario de 15 misterios. Sor Juana Inés de la Cruz, recuerden, es monja clarisa, y ella publica este documento dedicado a la Virgen de los Dolores y la Soledad. Así es como dice el texto, poquito complicado de leer porque, bueno, es el castellano del siglo XVIII, entonces no es tan sencillo entenderlo, pero bueno, aquí tenemos la imagen de ese documento. Y aquí otros 2 documentos importantes, uno del padre José Vidal y otro de Fray Pedro de la Concepción, uno jesuita y el otro franciscano. Siempre estas 2 órdenes religiosas, pues propagando la imagen de nuestra Virgen de los Dolores. Este es un devocionario
donde contempla varios documentos en alabanza a la Virgen, y el de allá es un sermón. No les leo el sermón porque son 42 páginas, así es que nos iríamos muy tarde, pero bueno, habla de ese momento en el que la Virgen tiene tal importancia que pues no solamente dicen un sermón, sino lo escriben y lo publican para que quede para la posteridad. Y ahora les voy a platicar otra parte de los altares de Dolores. No tan solo se daba el apoyo y el querer que esté en todos lados, también hubo prohibiciones. Y las prohibiciones fueron por culpa del ser como somos los mexicanos. Resulta que pues poníamos los altares, poníamos las flores, invitábamos a nuestros vecinos, iban, venían y terminaba todo esto en una fiesta. Después le llevaban música y después terminaban bailando y después terminaban tomando y comían de más. Entonces el Santo Oficio, la Santa Inquisición dice: vamos a pararnos aquí tantito. Y hace una pausa para publicar un edicto, la Santa Inquisición, en el cual les dice que solo se van a permitir altares dentro de las casas para que se haga oración, y ya no en las calles o al público. Y solo se van a colocar máximo 6 velas, porque colocaban demasiadas y gastaban mucho. La cera era cara en aquellos días, y aparte de eso provocaba varios incendios. Entonces la Santa Inquisición decide que solamente van a colocar máximo 6 velas, y el altar va a estar dentro de las casas para oración. Quien no lo hiciese así era excomulgado. Eso es lo que dice el edicto. Bueno, aquí hay una pequeña representación creada con la IA para ver cómo los altares pues terminaron en franca fiesta, ¿verdad? La Virgen al fondo, pero la fiesta enfrente. Entonces es para cuando se molestan los sacerdotes y los están regañando. Y no solo fue la Santa Inquisición, concretamente les voy a mencionar 5 obispos que estuvieron en contra del altar de Dolores. No del altar como tal, sino de las acciones que se realizaban al momento de colocar el altar. Fue Fray Ángel de Maldonado, obispo de Antequera, ahora Oaxaca, quien en 1650 prohíbe los altares considerados profanos y pretextos para el desorden. Don Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo, prohíbe los altares en Guadalajara y luego en Puebla en el siglo XVIII. Francisco Fabián y Fuero prohíbe en Puebla también, fue el obispo que siguió a don Manuel Fernández, y también los prohíbe bajo edicto. Fray Francisco de Buenaventura Martínez de Tejeda, Díaz y Velasco, también obispo de Guadalajara, prohibió los altares en el siglo XVIII. Y bueno, él también decía que se permitían en los hogares siempre y cuando no se realizaran a puerta cerrada. Y el último que tenemos es a Juan Ruiz de Cabañas y Crespo, también obispo de Guadalajara. Fueron más obispos los que estuvieron en contra de ciertas prohibiciones, pero de ellos tenemos documentos que lo constan y que lo dejaron por escrito. Entonces, pues fue el momento en el que los altares tuvieron cierta decadencia por esas prohibiciones. Y aquí están 2 de ellos. Aquí podemos ver a Francisco Fabián y Fuero y a Juan Cruz Ruiz de Cabañas. Si ustedes han ido a Guadalajara, hay un famoso hospicio, el Hospicio Cabañas. Ese Hospicio Cabañas que está en el centro de Guadalajara, pues es el apellido precisamente de este obispo, quien había prohibido los altares de Dolores en el siglo XVIII. También había publicaciones en las que se desarrollaba el tema del altar de Dolores. Aquí tenemos un diario del hogar y allá tenemos uno más serio, más formal, donde nos describía
¿Qué había sucedido? Allí es donde nos vamos a enterar cómo eran los altares en la época, ya estamos hablando del siglo XIX. Este documento es del siglo XIX. Les voy a leer muy breve una cita de este periódico que dice, la escribió Marcos Arronis y su documento se llama Manual del Viajero en México, 1858. No hay casa alguna de la ciudad en la que no se vea un altar y con ella la divina imagen. Es forzoso que todas las relaciones de la casa vayan a hacer una visita a la Virgen. Y luego comenta, se encuentran como si estuviesen en un jardín, entre inmensos frascos de cristal brillantes con aguas de colores, colocados delante de algunas luces, y otros 1000 adornos caprichosos y brillantes. Es de rigor que todas las personas que ocurren a los altares se refresquen con grandes vasos de agua de horchata, de chía, de limonadas y algunas otras infusiones que ofrecen en la casa. Así es que, ya vemos que el dar agua en los altares no es nuevo, es una tradición muy antigua que viene desde la época colonial, pasa al siglo XIX y hasta nuestros días. Antes dice ahí, un altar de dolores donde no se hable de amor. ¿Ya vieron por qué nos prohibieron? Este periódico del Hogar hace esa crítica, que no hay altar de dolores en el que no se hable de amor, esto refiriéndose a que pues de todo hacían menos rezar el rosario en el altar. Tenemos el elemento de los ángeles pasionarios. Eran muy comunes en el siglo XVIII. Aquí te voy a pedir que los pases un poquito más, por favor, más rápido. Es una colección de ángeles que se encuentran en el Museo Regional de Querétaro y que, están, cada uno de los ángeles tiene un elemento de la pasión, de las Arma Christi que ya vimos, ¿sí? Y los usaban precisamente para el altar de dolores. Así es que aquí tenemos toda la colección completa, los pueden ver, son muy bellos y están permanentemente. Pasamos ahora rápidamente a los elementos de los altares. Cabe mencionar que los altares no son una receta de cocina, que son una interpretación de quien los coloca en su sentir y con los elementos que él quiere o tiene a mano, ¿sí? Eso va a evolucionar a través del tiempo, pero vamos a ver los elementos más característicos. Tenemos la cera escamada. La cera escamada, yo pensé que ya cuando empecé a hacer esta investigación ya eran pocos lugares, pensaba que Guanajuato, quizá Michoacán, pero al ir investigando pues pude encontrar muchos estados que en la actualidad siguen haciendo, vendiendo y ocupando para los ritos católicos, principalmente para Viernes de Dolores, las ceras escamadas. Son estas velas muy adornadas, hechas completamente de cera, y podemos encontrarlo en Guanajuato, Hidalgo, en Oaxaca, en Puebla, en Morelos, en Michoacán, en el Estado de México, en la Ciudad de México y en San Luis Potosí. Son los artesanos que he podido contactar que todavía realizan las ceras escamadas. Otro elemento indispensable pues es el agua, tanto para tomar como para adornar. Los ojos de boticario que le llamaban, ya en la actualidad ya no hay boticas, ya no hay ojos de boticario, es difícil encontrarlos, pero todavía hay mucha gente que coloca aguas de colores. ¿Qué decimos o qué se decía cuando llegaban a la casa? Ya lloró la Virgen. ¿Qué quería decir? Pues ya lloró la Virgen y te entregaban un vaso de agua que representaba las lágrimas y el sufrimiento de la Virgen de los Dolores. Tenemos también las esferas de colores en tonos metálicos y las botas de vidrio soplado, que también van a dispersar los colores, las luces de las lámparas, y que por eso le llamaban también incendios, porque eran tantas velas y tantos los reflejos que parecía un incendio ese altar. Recuerden que en la época colonial y hasta mediados del siglo XIX no teníamos luz eléctrica, entonces
el impacto era distinto, era un incendio como tal. De hecho, en Jalisco, en Aguascalientes, todavía le siguen llamando incendios en vez de altar de dolores, como lo llamamos nosotros. Y bueno, este es un ejemplo de un altar en Michoacán, no alcanzo a ver, en Santa Clara del Cobre, Santa Clara del Cobre. Otro elemento que vamos a encontrar es el papel picado. El papel picado sustituía en algunas casas a las grandes mantillas o a los grandes bordados o brocados que las casas pudientes podían colocar. Entonces había otra manera de colocarlo y era más económico, y es el papel. Este altar que tenemos aquí, muy impresionante, medía 8 metros de altura con papel picado, se encuentra en San Luis Potosí. Ellos también tienen una tradición muy importante del altar de dolores. Y bueno, las banderitas con las naranjas agrias, ¿por qué? Porque es la amargura. Recuerden que también uno de los nombres que recibe la Virgen de los Dolores es la Virgen de la Amargura. Otros elementos que aquí todavía conservamos es los sembraditos, que son muy comunes en los altares y que esperemos no se pierdan. Generalmente los utilizamos. El animalito que tiene ahí tiene germinado de chía, ese lo hacen en Santa María Razola, en Oaxaca, y es muy común que hagan esas figuras. Las hacen de barro rallado y huecas. Tiene un hoyito donde lo llenan de agua y luego la chía con agua se la embarran y empieza a germinar. Es un adorno muy propio de Oaxaca. Tenemos también los arreglos de cucharilla. Es una planta suculenta que le quitan la hoja, y en la parte de la base de esa hoja tiene una parte más dura, como si fuera una uña. A ese se le llama cucharilla, y son precisamente estos adornos que hacen. Los ocupan en Veracruz, en Oaxaca y en toda la Huasteca, que ocupa un fragmento de 7 estados de nuestro país. En la Huasteca es donde se usa. Las flores, que bueno, en todos lados lo tenemos, y en Tenancingo más. Aquí es donde hacemos gala de los adornos de flor con mayor facilidad, porque es lo que tenemos a mano. Y algo que ya no se utiliza mucho son las palmatorias. Son arreglos florales, pero de metal. Esos los utilizaban en las iglesias y en algunas casas de cierto poder adquisitivo. Disculpa, ¿cuál es el significado de los sembradíos? El sembradío es vida, es el renacimiento, es la resurrección. Otro elemento que se utilizaba son los espejos. Actualmente ya no usan mucho el espejo, les digo, porque la sensación con la luz eléctrica es distinta, pero los espejos servían para reflejar las luces de las velas, de todos los adornos, y magnificar el altar. Entonces era muy común utilizar los espejos, como podemos ver en este ejemplo. Bueno, ¿de dónde llegaban muchas de las cosas en la época colonial? Nosotros conocemos o hemos oído hablar de la nao de China. No era un barco, sino eran muchos barcos que venían de Filipinas y que llegaban a México, al puerto de Acapulco, y ahí nos llegaron muchos de los productos que en la época colonial pues nosotros teníamos, como eran los jarrones o los tibores, las mantillas, el papel picado de China, papel de China, también el marfil. Ahí al fondo tenemos una Virgen de Dolores que está trabajada en el marfil. Ese marfil venía precisamente de las Filipinas. Y como referencia cultural, pues cuando vamos a la primaria nos dicen que Cristóbal Colón tenía en 3 carabelas: la Niña, la Pinta y la Santa María. Bueno, aquí les voy a corregir un dato de todos los años que hemos estudiado y que está incorrecto. Santa María no era carabela, la Santa María era una nao, es este barco, es más grande. Las carabelas es este pequeño que está aquí. Entonces Cristóbal Colón trajo 2 carabelas
y una nao, ¿sí? Este es el barco, era más grande, tenía más capacidad, varias toneladas de transporte. Y era una ruta comercial que venía de Filipinas a México, pasaba por tierra los recursos que traían y llegaban a Veracruz, de Veracruz a España. Y de regreso también, era un tornaviaje que le llamaban, es decir, era un comercio internacional de ida y venida. Y en eso llegaron muchos de los productos que colocamos en los altares. La misma agua de horchata, sin el arroz o sin la canela, pues no la podríamos hacer. Esos dos elementos llegaron en una nao de China. O el galeón de Manila, a veces también recibía ese nombre. Les digo, fue una ruta donde varios barcos estuvieron transitando por casi 300 años. ¿La que sí que pasa? Y bueno, dentro de las aguas famosas hay una muy especial que en Guanajuato, en Jalisco y en Aguascalientes le llaman agua de obispo o agua de Cuaresma. Y aquí les anoté la receta por si la quieren hacer. Es muy propia de la época colonial. Es un agua muy barroca. Acuérdense que el barroco es una saturación de adornos. Es una interpretación artística donde le tenemos miedo a lo vacío, en blanco. Tiene que estar saturado de adorno por todos lados. Esta agua era igual. Si nosotros leemos estos elementos, como aquí no la acostumbramos, hasta se nos haría raro que quedaría sabrosa, pero créanme que es muy refrescante y muy sabrosa. ¿Por qué? Porque lleva betabel, lleva lechuga, lleva naranja, lleva plátano, azúcar. Y bueno, aquí les dejo la receta y hasta la preparación, por si gustan hacer un día el agua de obispo, y cuando vengamos dentro de 8 días a los altares, pues nos ofrezcan un poquito de agua de obispo. Ahora pasamos a unos pocos santuarios importantes de la Virgen de los Dolores en nuestro país. El primero que coloqué es la parroquia de la Virgen de los Dolores en Dolores Hidalgo, Guanajuato. ¿Recuerdan el grito de Dolores? 15 de septiembre. Bueno, pues es una fecha importante, el 15 de septiembre. ¿Por qué? Porque es cuando se celebra la Virgen. ¿Por qué dio el grito la madrugada del 16? Porque en el pueblo había fiesta y porque había gente. Si no hubiese habido ese evento, quizás la guerra o el inicio de la guerra de independencia hubiese tenido otras características. ¿Por qué? Pues estaba la gente concentrada en el lugar porque era la fiesta. Entonces de ahí que al tocar las campanas el sacristán de Miguel Hidalgo, bueno, pues pudiesen acudido en madrugada tantas personas. Otro de los templos importantes es el que tenemos aquí, la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores en Soriano, Querétaro. Es la patrona de la diócesis de Querétaro y es uno de los templos más importantes de esa época. Entonces es importante también, tiene patrona de una diócesis de las época virreinal más importante, que es la de Querétaro. Otro de los templos importantes de la Virgen de los Dolores es la parroquia de la Virgen de los Dolores en Teocaltiche, Jalisco. Es un templo impresionante, muy grande, neoclásico. Aquí es una Virgen de bulto de la Virgen de los Dolores, que la tenemos ahí arriba, que tiene una peculiaridad. En una de las peregrinaciones que hacían en Semana Santa, se le pegó un chapulín. Se lo espantaban y nunca se quiso quitar el chapulín. Por fin que se lo dejaron, y cuando la metieron al nicho, el chapulín seguía allí. Ustedes saben que los chapulines, si no se mueven, se van secando, y allí se quedó hasta que se desbarató. Y en honor a esa anécdota, ahora la Virgen tiene, aparte de su daga y su corazón, un chapulín de oro en Teocaltiche, Jalisco. A un costado tenemos en Puebla también un santuario importante de la Virgen de los Dolores en Acaxingo, Puebla. Es un lugar de peregrinaje importante en todo el estado, y bueno, allí tienen un lienzo, no es una Virgen de bulto, sino una pintura.
de tamaño muy pequeño, es decir, de tamaño hecho para una casa. Se llaman del culto doméstico, aproximadamente 70 centímetros. La que sigue, Paco, por favor. Y bueno, esta sí la conocen, ¿verdad? Bueno, pues es nuestra catedral con la Virgen de los Dolores como uno de los santuarios marianos de los Dolores más importantes del país. ¿Sí? Todos los estudios que hay sobre la Virgen de los Dolores, vamos a encontrar a Tenancingo mencionado, una en el Santo Desierto, que tiene dos piezas importantes. Una la tienen dentro, es una pintura de Morlete Ruiz, incluso la han prestado al extranjero para exposiciones. Vaya, los frailes no la tienen a la mano, quizás por el valor que tiene también. Y otra es la talla estofada que ya les mencioné. Sin embargo, Tenancingo, bueno, pues tiene a su patrona, a la Virgen de los Dolores, en la ahora catedral. Y para quienes no conozcan la historia de cómo llegó a Tenancingo, pues hice estas imágenes en mía, que les van a describir la leyenda de cómo llega a Tenancingo la Virgen. Un caballero de la época virreinal trae un bulto enredado en su cabalgadura y le es incómodo seguirla cargando. Recuerden que Tenancingo era paso de la Ciudad de México hacia las minas de Zacualpan y Tasco, entonces había paso de mucha gente hacia este lado, y aquí paraban a comer. A una persona que vendía comida, a esa señora, le pide de favor le guarde ese rollo y que a su regreso pues pasaría por ella. Así lo hizo esta persona y lo guardó por mucho tiempo. El tiempo pasaba y no regresaba aquel caballero que le encargó el rollo. Decide abrirlo, y va a ver al sacerdote. Recuerden que es una figura de autoridad. Le comenta lo que pasa y la acompaña para que abran aquel rollo que ya tenían muchos años guardado y no venían por ella. Al abrirlo, la sorpresa es pues que era la Virgen, era un lienzo de la Virgen de los Dolores, un óleo sobre tela, y deciden hacerle una ermita y colocarla para que si algún día regresara este personaje, bueno, pues se la pudiese llevar, pero al ser una imagen religiosa que tuviera culto. Nunca volvió, y el amor por esa imagen en el pueblo de Tenancingo fue creciendo, a tal manera que de una pequeña chocita, bueno, pues empezaron a construir una catedral a las faldas del cerro. Bueno, no una catedral, una iglesia en ese momento, ¿sí? Y bueno, pues ahí pueden ver ya con menos imaginación y más imagen, pues cómo se empezaba a construir esa iglesia hasta hacer lo que nosotros tenemos ahora, pues una catedral. Así es. Bueno, aquí tenemos un par de fotografías. Esta es de don Manuel Silva y la otra es anónima, no tenemos la fecha, pero bueno, esta cumplió 100 años en 2024, en abril. Entonces fue un viernes de Dolores, donde esta imagen hace 100 años así estaba adornada la catedral. Algunas personas me dicen, era diferente, ya le quitaron piezas. No, tiene un trampantojo. Un trampantojo son una especie de arcos efímeros hechos en tela que se ponían uno enfrente de otro para dar un efecto de profundidad y de algo distinto, ¿sí? Que bueno, se utilizaba en algunas fiestas o en algunos eventos especiales, como es el caso de este Viernes de Dolores, donde colocan unos trampantojos, pero el templo es el mismo y no se ha cambiado en el altar, ¿sí? Y bueno, allá tenemos otro adorno diferente. Por muchos años se dejó de colocar adornos o altar en la catedral, hasta hace 2 años que la Archicofradía de la Virgen de los Dolores decide retomar, colocar el altar de Dolores, y ya llevamos 2 años, esperemos que este sea el tercero, que ya se coloca el altar de Dolores en la catedral. Y para ello, aquí hago una pausa para contarles rápidamente el reconocimiento oficial de la festividad de la Virgen de los Dolores
por parte de los papas. El primero fue Benedicto XIII, que en 1472 extendió universalmente la celebración de la Virgen de los Dolores, estableciendo su fiesta el viernes previo al Domingo de Ramos, es decir, Viernes de Dolores. Posteriormente, en 1671, Clemente X instaura la fiesta de la Virgen de los Dolores para España y sus dominios. Recuerden que pues éramos en 1600 pues éramos parte del Imperio Español, entonces por eso es que aquí en México tenemos esa arraigada costumbre. En 1692, ya vamos más adelantados, Inocencio VII autoriza la celebración de la Virgen en sus 7 dolores el tercer domingo de septiembre, y es el Papa Pío VII quien introduce la celebración de la fiesta el 15 de septiembre. ¿Por qué el 15 de septiembre? Porque el día 14 se celebra la exaltación de la cruz. Entonces, para honrar a la Virgen, un día después de la exaltación de la cruz, la nombra, le quitan el nombre de la imagen de los 7 dolores y la llaman Nuestra Señora de los Dolores. Aquí es donde surge el nombre como tal, en 1913, con Pío X. Y bueno, en el Concilio Vaticano II, ya estamos hablando del 62, hacen un concilio, es una reunión de los cardenales para llegar a algunos acuerdos en beneficio de la Iglesia Católica. Entre ellos revisaron las festividades, o lo que le llaman ellos el calendario litúrgico, y se dieron cuenta que la Virgen de los Dolores tenía 2 fechas, el Viernes de Dolores y el 15 de septiembre. En ese concilio le retiran el Viernes de Dolores y solo dejan el 15 de septiembre. Entonces, de 1965 hasta el siglo XX hay un declive de altares, porque ya la Iglesia no reconocía como oficial esa fecha como fiesta. Sin embargo, la religiosidad popular sí la reconoce y lo sigue manteniendo, porque no es algo malo, simple y sencillamente no estaba reconocido, pero lo permite. Y es el Papa Juan Pablo II en el año 2000 cuando le regresa a la Virgen de los Dolores el día feriado de Viernes de Dolores. Hace 26 años que ya está en el calendario y sigue la Virgen de los Dolores teniendo 2 festividades. En el documento, claro, dice: en los lugares donde se halla favorable, fecunda la devoción a los dolores de María, en su calendario propio sea tenida como fiesta solemne. Este día, Virgen de Dolores, puede celebrarse sin ningún inconveniente, con todas las prerrogativas que le son propias. Es decir, le regresa a la Virgen de los Dolores sus 2 festividades. Bueno, estamos ya casi terminando. Hace 100 años exactamente empezamos una época en la que se suspendieron todos los eventos religiosos. Estamos hablando de la Guerra Cristera, que empieza en el 2026, 2027, 2028 y 1926, 1927, 1928 y 1929. Hace 100 años no hubo altares, y si los hubo fue muy riesgoso, quizá en las casas, en lo más íntimo de las casas, pero lo más propio y lo más seguro en ese momento es que no se colocaran altares, porque bueno, pues fue un momento de nuestra historia muy difícil, muy complicado, donde pues se prohibió y se cerraron templos, hubo guerra, se enfrentaron católicos contra el ejército, hubo muchos fallecidos. Ahora tenemos una serie de santos que la Iglesia reconoce a partir de esta guerra cristera, y bueno,
pues en esta época no tuvimos altares. Sin embargo, la tradición siguió y no se detuvo. Ya rápidamente, ahora si me ayudas, nada más les voy a mostrar algunos en Michoacán, otros en San Luis Potosí, en Guanajuato, en Hidalgo, en Puebla, en Querétaro, en Zacatecas, en Nuevo León, en Oaxaca, en Colima, en la Ciudad de México, en Chiapas y bueno, en Tenancingo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este recorrido por 500 años de altares y nada más termino con este comentario. En estos 500 años se siguen conservando dos tipos de altares. Uno, los que colocan en los museos. En los museos tienen un sentido lúdico de aprendizaje, de interacción, ¿sí? Y los dejan hasta un mes para que la gente vea cómo eran, cómo han ido evolucionando los altares. Sin embargo, en Tenancingo y principalmente aquí, en el barrio de La Campana, tenemos el altar vivo, el altar que sigue teniendo la herencia y la tradición de 500 años de ser un altar efímero que se coloca por un día con la intención de venerar, de recordar y de llevar a la Virgen acompañada en su dolor. Así es que no me queda más que agradecer a todos ustedes que me hayan escuchado y le cedo el micrófono al licenciado Sergio, quien va a hablar ya directamente sobre los altares en Tenancingo. Muchas gracias. Desde luego toda esta reseña histórica que nos hizo Emiliani fue muy enriquecedora para todos. Creo que aprendimos muchísimo y ciertamente pues somos una serie de herencias que nos van dejando los diferentes momentos de la historia, los momentos de los lugares en donde se empieza a venerar la imagen de la Virgen hasta lo que tenemos ahorita. Yo primero voy a hacer una reflexión respecto a esta manera de decir altares en honor a la Virgen de los Dolores. Bueno, ¿qué es un altar? No es lo mismo que una ofrenda. Mucha gente confunde una ofrenda con un altar. En un altar nosotros tenemos una divinidad. Por divinidad nosotros vamos a entender pues una representación de Dios, Jesucristo, Dios Padre, Espíritu Santo. Ellos son divinidades, ¿sí? Ahora, el altar a la Virgen de los Dolores tiene la peculiaridad de que está dedicado precisamente a la Virgen. ¿Sí? La Virgen, como ustedes saben, pues fue humana, ¿sí? Pero consigue esa divinidad, por así decirlo, cuando por medio de Dios es llevada al cielo. Pero las imágenes que estamos buscando ahorita son altares precisamente que se ponen aquí, desde aquí en la capilla, que se ponen en este barrio de La Campana. ¿Sí? Ahora, los altares normalmente tienen una serie de elementos que se van ordenando de manera jerárquica. ¿Qué significa eso? Que quien preside el altar pues es la Virgen de los Dolores. Todos los demás elementos deben reforzar el mensaje que se está dando. Desde luego, ¿cuál es el mensaje? Pues es el dolor de la Virgen. Por eso los elementos de la crucifixión pues son los que se ponen cerca de la Virgen, porque finalmente la muerte de Jesucristo es lo que provoca el dolor de la Madre, el dolor de la Virgen. ¿Sí? Ahora, ¿por qué en honor? La Virgen, desde luego que merece nuestro honor, que la honremos, que la reconozcamos como la Madre de Dios. Es muy importante, por eso es en honor a ella. ¿Sí?
recordemos las letras que están en la fachada de nuestra catedral. ¿Se acuerdan cómo dice? Tú eres la honra de nuestro pueblo. Y ahí menciona honra, que viene de honrar, de honor. Entonces, ¿quién es la honra de nuestro pueblo? Pues la Virgen de los Dolores. ¿Sí? ¿Por qué es una Virgen dolorosa? Pues ya lo vimos. Todo lo que representa, pues desde que se entera que va a ser condenado, de cuando sabe que van a lastimarlo tanto y después a crucificarlo, a matarlo, pues es un dolor terrible, ¿no? Para la Virgen. Y pues la representación, aparte de los elementos que ya nos explicó muy atinadamente Emiliani, pues reflejan un rostro de una Virgen sufriente, llorando. ¿Sí? La mayoría de las imágenes tiene lágrimas, ¿sí? Tiene a una mujer pues totalmente devastada. En el altar, pues los elementos, el ambiente que se crea, desde los objetos, el plafón, los laterales, el fondo, los niveles que se utilizan, la luz, en algunas cosas hasta la música. Incluso yo he visto altares que les ponen música, llevan el mismo discurso, enfocarnos en el dolor de la vida. Yo recuerdo que vengo a este barrio desde que era joven, ya tiene buen rato, y ha cambiado mucho la manera como la gente, pues, no tanto en la representación del altar, pero sí en el ambiente de la calle. Yo me acuerdo que, pues desde luego mis papás nos inculcaban venir y nos explicaban a qué veníamos. Había unos altares donde íbamos a ver a la Virgen dolorosa sufriendo. Entonces yo me acuerdo que pues, era mucho silencio, era llegar y asomarnos en las puertitas, en las ventanas donde ponen sus altares y sentir ese mensaje, ¿no? Unirnos, solidarizarnos con la Virgen. Ahora, pues el ambiente de la calle ya cambió bastante, ¿no? Lo que explicó Emiliani hace rato, que en algunos momentos la Iglesia Católica prohibió los altares, pues me hizo recordar un poquito, y lo digo con todo respeto, porque aquí hay mucha gente pues del barrio. No olvidemos que finalmente todo lo que se hace ese día es por la Virgen de los Dolores. Entonces, pues lo que pasa en la calle, comidita, el ambiente, todo eso, pues ha sido ya, pues de alguna manera aprovechado, ¿no? Entonces, sí tener mucho cuidado con esa situación. Ahora bien, pues ya Emiliani también nos platicó cómo llegó la imagen a Tenancingo. No voy a repetirla, pero voy a suponer lo que pasó después. En una pequeña ermita de palos, con un techo muy pobre, empezó una iglesia de adobe, eso sí lo tenemos más o menos documentado, hasta que finalmente se crea pues el Calvario, ¿sí? Entonces, puedes ir cambiando las imágenes, ¿sí? Son imágenes de altares o de acercamientos de altares de dolores. Teníamos una sola imagen en Tenancingo. ¿Cuál? Pues la que estaba en el Calvario. ¿Qué pasa después? Yo supongo que los artistas de la época, como ahora tenemos muchos aquí, se empezaron a hacer sus propias versiones de la Virgen con los recursos que tenían. ¿Qué fueron? Pues las primeras pinturas y las primeras esculturas o tallados que podían hacer. Algunos seguramente lo hacían pues de manera personal para tener una Virgen en casa, y algunos otros seguramente por encargo, ¿sí? Quien podía viajar, pues a lo mejor en la Ciudad de México podía adquirir una pintura y traerla a su casa, pero quien no, pues le encargaba
a los artistas locales una Virgen de los Dolores. Y esas vírgenes pues empezaron a aparecer en las casas de Tenancingo. A mí honestamente me encantan los altares de la Campana, pero lo que más me gusta son las imágenes de la Virgen de los Dolores que tienen. Las puras imágenes que tienen en este barrio serían suficientes para montar una exposición sobre la Virgen. Tienen pinturas muy interesantes, cromos, litografías, no solo antiguas, sino de muy buena calidad. Y eso pues siempre me ha gustado mucho. Bueno, con el tiempo pues ya tuvimos más representaciones de la Virgen. Pudimos tomar fotografías, ya que se inventó la fotografía, porque eso ya fue después. Al principio pues eran pinturas y eran esculturas. En Tenancingo, en varias casas tienen imágenes muy bonitas, a mí me ha tocado verlas. En algún momento yo empecé a hacer una especie como de catálogo para saber qué familias tenían y qué características tenían sus imágenes. No lo continué, pero bueno, es un trabajo que podría yo retomar para darle alguna utilidad a este tipo de material. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa después? ¿En qué momento empiezan a ponerse los altares aquí en Tenancingo? Originalmente parten de la devoción a la Virgen que está en nuestro templo, en la catedral ahora le llamamos, ¿no? En su momento era el Calvario. La gente comienza a adquirir sus vírgenes y con el conocimiento de que en algunos otros lugares, como Puebla, como Michoacán, Querétaro, Guanajuato, se ponían altares, pues la gente empieza a replicar esta misma práctica. Yo supongo, porque no lo tengo documentado, que los primeros altares deben haberse puesto en el interior de las casas. ¿Sí? Ya en el siglo pasado es cuando comienza alguna persona a ponerlo en el exterior, o sea, de tal forma que la gente pudiera contemplar su altar. Yo alguna vez platiqué con don Graciano Guadarrama y él me dio nombres, me dijo de gente que él recordaba que había empezado a poner su altar a la vista de la gente. En ese entonces no compraban flor, lo que se ponía eran las plantas de la casa. Las plantas eran las que adornaban el altar de la Virgen. Y pues desgraciadamente yo no conozco de alguien que tenga una investigación al respecto, pero sí sé de varias familias avecindadas aquí en Tenancingo que tienen ya muchas generaciones poniendo su altar. Yo recuerdo, ustedes también han de haber hecho ya el recorrido de altares, pero la calle de Cuauhtémoc al oriente, la calle de Zaragoza, Iturbide, Nezahualcóyotl, Moctezuma, el barrio del Huerto, cerca del Rastro, algunos en Teotla, y desde luego la Campana. Carlos Estrada. Hay muchas calles y familias que se han caracterizado por eso. Con el tiempo, pues el barrio que se hace más popular para que la gente venga a visitar los altares es este en el que estamos ahorita, el barrio de Teotla. El barrio de la Campana. Ya estoy confundiendo de barrio. Y muchos de nosotros tenemos años viniendo aquí, pero yo sí he visto, no he hecho una cuantificación de altares, pero sí a simple vista sí me da la impresión de que a medida que los altares han ido disminuyendo aquí en el barrio de la Campana, el número de puestos de comida ha ido aumentando. Entonces, a mí también me gusta comer y mucho. Me gusta lo que se vende ese día aquí. Sí lo hago, me van a ver comiendo tacos y me van a decir no, que no. Pero miren, yo creo que finalmente sí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque el ambiente de la comida
es muy contrario al del altar. Entonces, por lo menos yo en mi familia, en mis hijos, ahora que ya soy padre de familia, he tratado de inculcar pues, cuál es el sentido de venir para acá. En primer lugar, el altar, ¿no? Y verlo con todo respeto. A mí me parece que a la hora de que estamos viendo los altares, no debemos ir comiendo o echando relajo, porque finalmente es el esfuerzo de una familia que se prepara con tiempo para poner su altar, en la que participan desde la abuelita, el hijo y el nieto, que para toda esa familia pues es muy importante. Entonces, yo sé que a lo mejor no es el caso, ¿no?, con el tipo de personas que estamos aquí, pero pues sí hay gente que de repente ya no le da tanta seriedad a la visita a los altares, sea que la visites a pie o en coche, porque hay gente que solamente anda en su coche. Yo he visto que se detienen un ratito, se asoman por el vidrio, a veces ahora ya con el celular le toman una foto, ¿verdad? Y ahí acabó el asunto. Ya después pues vamos a los tacos, ¿verdad? Entonces, sí tener ese cuidado, porque yo veo que algunos otros barrios, como el del Huerto o el de Teotla, están tomando esta tradición y pues ahorita lo están llevando de una manera más original, como la que se daba en este barrio al principio, que era pues de respeto y de seriedad y de cierta tristeza por lo que estaba pasando con la Virgen. Entonces, no voy a hacer que al rato los otros barrios sean los que tomen todo esto y la campana se quede en la fiesta. Entonces, es una invitación nada más para que sí pues nos preocupemos por el altar y el ambiente que debe tenerse, ¿no? Pues aquí en las fotos estoy poniendo diferentes altares de aquí de la campana. Creo que es muy importante que dentro de nuestras familias platiquemos con nuestros hijos. Yo tengo la fortuna de ser profesor y tengo bastantes alumnos. Yo, cada vez que se acerca una fecha, y sobre todo ahorita, que es una fiesta muy bonita, una época, la de Semana Santa, yo trato de hablarles de la importancia, ¿no? Por ejemplo, estos días pues, he estado platicando sobre la Virgen de los Dolores, sobre los altares, y los niños demuestran mucho interés. Cosas que a lo mejor en su casa no les han platicado. No saben que se pone un altar, pero lo pone mi abuelita, quién sabe por qué. Pero no, sí es muy importante, ¿no? Hagamos el recorrido y nos regalen nuestra agua de chía, de tamarindo, de jamaica, lo que sea. Saber, ahora ya con lo que nos explicó Emiliani, ¿no?, qué es lo que tiene un significado. Todo el altar es una gran mezcla de símbolos, de significados que nos dan un mensaje, y pues todo eso pues debemos de valorarlo y de respetarlo. No quiero alargarme demasiado, de hecho ya no estoy usando mi apunte donde no sé todo lo que quería dar. Yo entiendo que pues ya no tenemos mucho tiempo porque ya se nos prolongó esto, pero ojalá en algún otro momento, ¿no?, pudiéramos tener la oportunidad de hablar un poquito más. Yo he tenido la oportunidad de conseguir una serie de fotografías, como ustedes saben. Mi familia fuimos fotógrafos, ¿sí?, mis abuelos, mis tíos, de hace mucho tiempo. Entonces afortunadamente tenemos un acervo bastante grande de fotografías que pues valdría la pena exhibirlas alguna vez, pues para tener más tiempo, y no solo una plática, sino tener el tiempo. En las imágenes se aprende mucho, ¿no? Entonces poder pues disfrutar de ese acervo y pues tener un poquito más. Me he permitido traer una imagen
Paquito, no sé si me pudieras hacer el favor de traer la bolsa que está allá. Es una imagen de la Virgen de los Dolores. La verdad desconozco cómo llegó a mi casa, pero me gustó tanto que hicimos reproducciones. Cuidado porque está un poquito pesada. Esta es la imagen. Cuando se empezó a hacer un concurso de altares, ustedes saben que se hace, don Máximo Jiménez se juntó con otros señores, me acuerdo de don Moisés Franco, y comenzaron a hacer un concurso de altares. La idea era pues, incentivar a la gente para que pues, pusiera su altar. Y me acuerdo que pues, mi mamá, Margarita Oscos, ya tenía la tienda de regalos en ese entonces, y le decían, oye, ¿por qué no nos donas unas imágenes pues, para que podamos premiar a los ganadores del concurso? Y no recuerdo cuántos años se hizo el concurso organizado por estas gentes, pero pues, sí recuerdo que fueron los primeros que hicieron un concurso de altares. Y alguna vez don Max me hizo favor de invitar, yo era todavía, pues tenía menos de 20 años, y me dijo, vamos a mi hermano y a mí al concurso de altares y vamos a ser parte del jurado. Pues era muy bonito. En aquel entonces pues era un poquito más espontáneo, no había tantas condiciones como ahora para hacer un altar. Vimos todo tipo de altares aquí en este barrio de La Campana, unos preciosos, ¿no? Si nos vamos a la parte estética, pues bueno, hay gente que le pone pero muchísima, toda su alma y todo su esfuerzo a estos altares. Pero me acuerdo de uno en especial que en cierta ocasión pues tuvo que ser parte de los ganadores. Íbamos en la camioneta de don Max, aquí sobre Nezahualcóyotl, y casi llegando al panteón alcanzamos a ver a lo lejos un altar. Y digo a lo lejos porque no estaba en la banqueta. Nos bajamos y era una casa de esas que no tienen barda, sino que es un terreno. Pero el altar estaba como a 20 metros. Dijimos, vamos a verlo. Bajamos y había un gran árbol. Abajo de ese árbol había una mesa muy pequeñita, como esa, donde había una Virgen de los Dolores que proyectaba una tristeza pero tan profunda. Una sola veladora frente a ella. Al frente habían puesto todas las macetas, seguramente de la dueña. Ese ambiente que tenía el piso de tierra con la imagen y todo, realmente proyectaba lo que es la Virgen de los Dolores. Ahí no teníamos manteles, ni velas, ni los elementos de la crucifixión, o sea, todo lo que acompaña un altar. Pero el mensaje era clarísimo. O sea, te daban ganas de llorar estando frente a ese altar. Yo dije, bueno, pues este altar debe ser parte de los ganadores, porque nos está llegando, nos está tocando el corazón. Entonces, yo valoro todos los altares, chiquitos, grandes, con flor, sin flor, como dice Emiliano, cada quien da su interpretación, cada quien da su versión. Lo importante es que todos pongamos altar, nos comprometamos, los que estamos aquí presentes, a poner altar y a invitar a otras gentes a poner altar. Si se puede, de manera que se pueda ver al exterior, bueno, y si no, por lo menos dentro de nuestra casa, que no perdamos esto. El día que nos reunimos la primera vez para platicar sobre esta conferencia y otras actividades que va a haber el día de los altares de Dolores, decíamos que Alinalco ya se distingue por las ofrendas del Día de Muertos, San Pedro Sintepec por los nacimientos, pero Tenancingo tiene los altares. No dejemos que se pierdan, al contrario, sea todo el pueblo, y ojalá esto entre todos lo podamos formar. Bueno, ¿para qué traje la imagen?
La quiero regalar entre algunos de ustedes, nada más que no sé cómo. Hace rato pensé que hiciéramos una rifa, ¿sabes? Hace rato llegó una señora ya mayor con su nieta, no sé si la vieron, estuvo unos minutos pero se fue. Yo dije, pues se la voy a dar a la nieta, ¿no? Porque finalmente es la única niña que hay aquí. Lo malo es que pues se me fue. Entonces pues ya no cuenta. Entonces, pues, no sé cómo hacerle. ¿Vale? ¿Pero tenemos cómo hacer eso? ¿Tenemos papelitos? ¿Sí? Bueno, si nos hicieras favor de... Si quieres la puedo dejar. De que pudiéramos tener los papelitos para que, pues ahora sí, por suerte, pudieran pues llevarse la imagen de la Virgen. Ya tienen aquí hojitas, ¿ah? Pudiéramos ir dictándoles nuestros nombres a Emiliani. Ok, exacto. Que sean todos vacíos excepto el del premio. Y a quien le toque, va. ¿Ve? Así sería más rápido, ¿verdad? Que cuente cuántos somos los papelitos. Exactamente. Bueno, les voy a platicar sobre lo que también se está preparando para la próxima semana. Aquí Paco, presente, nos hizo favor de invitar a varias personas pues, para participar en esta serie de actividades que tienen que ver con la Virgen de los Dolores. La primera actividad es precisamente esta charla donde se nos presentó la historia de los altares de Dolores y todo lo que ya nos proyectó Emiliani. También se están preparando unos murales que se están pintando aquí en las bardas de la capilla que se van a develar, se van a inaugurar ese día, el Viernes de Dolores. Se va a hacer también una exposición fotográfica donde varios de nuestros fotógrafos más destacados aquí en Tenancingo pues nos van a presentar algunas de sus fotografías. También se va a volver a llevar a cabo el concurso de altares y se va a hacer el recorrido. Se va a regalar una fotografía ese día de los altares. ¿Ya estamos listos? Bueno, pues ahora, ¿quién sería? Hay que darle papel a todos, ¿verdad? Y ya quien se la gane, pues le damos su aplauso. Agua de obispo para probarla. Exactamente. ¿Ya salió? A ver, ¿ya salió el ganador o no? Pues un aplauso y puede pasar por su imagen, por favor. La foto del recuerdo, si nos les pueden. Muchas felicidades. A ver la foto del recuerdo, por favor. Bien. Felicidades a María del Carmen. Un aplauso, por favor. ¿Es el barrio de aquí? ¿De la ¿Sí? Ok. Entonces luego nos pasa la dirección para que lleguemos ese día. Gracias. Bueno, miren, pues yo creo que ya vamos a terminar con esto. Les agradecemos infinitamente su presencia. Pues esperábamos más gente, no llegó, pero bueno, siempre estamos los que debemos estar, ¿verdad? Entonces, a nombre de Javier Emiliani y de Sergio Octavio, un servidor, les damos las gracias y esperemos poder vernos en otra ocasión. Y por lo pronto, pues el Viernes de Dolores, aquí estaremos en su barrio. ¿Sí? Gracias, Paco. Bueno, les van a ofrecer una agüita para que se vayan contento. No sé si sea de obispo, de sacristán, pero de que haya agua ya. Gracias a todos.